Bueno, estamos acá consultando a ver las preguntas que tienen antes de empezar con un tema nuevo. Y una de las preguntas que veo que hacen es, ¿qué significa esto de tener el set identity insert cuando tenemos un batch de muchos inserts? ¿Por qué está eso? De hecho, yo puedo, esperen que lo busco y les muestro en dónde específicamente de dónde, a qué se refieren. Un segundito. Bueno. Compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos un batch eh, con muchos inserts, ¿no? Un script básicamente que tiene muchos inserts. Y por ejemplo, en este caso, en categorías, la tabla de categorías está compuesta por un ID y por el nombre, ¿no?, de la categoría. El ID es autonumérico, entonces simplemente con proporcionar el nombre, yo ya puedo hacer un insert. Y se va a encargar el gestor de base de datos de ir poniéndole el ID que le corresponde a cada insert que hace. ¿Bien? Dependiendo de cómo se haya configurado el identity, si va a empezar desde 1, si va a sumar 1, 1 y así. Y en algunos casos, a ver, por ahí en este no hay. En este no hay ninguno. Entonces es en la de cine que tenía. Sí, voy a cerrar este no es. Bueno, lo tiene. Y tenemos Claro, en otra. ese dejo que el ID lo ponga el motorcito directamente. Claro, en todos los IDs que son autonuméricos se setean solos, ¿no? Acá también, en este conjunto de datos también, pero, espera, clase 5, cine, datos 2, por ejemplo. Acá estamos. Bien, y acá estamos insertando géneros en el cual el ID es autonumérico. Por lo tanto, no le tendría que yo indicar, no le podría yo indicar cuál es el ID que quiero que genere, sino que se lo va a generar automáticamente. Pero si yo quiero controlar eso, está este comando que lo que hace es decir que se va a permitir explícitamente poner un valor identity en esta tabla, en géneros, y se marca el estado on, ¿no? Se lo pasa como encendido. Entonces, la tabla de géneros va a admitir inserts en los cuales yo pueda poner cuál es el ID que quiero, en lugar de que sea autonumérico. Y me tengo que acordar que cuando terminé con ese proceso, los tengo que poner en off para que vuelva a su estado normal. Si yo quisiera agregar en otra tabla identities de forma manual, tengo que haber puesto en off una anterior para poder poner en on una nueva, ¿bien? Entonces, eso es una cosa que permite hacer esa consulta, ese comando. Y hay otro, que no sé si es acá, pero tiene que ver con las fechas, acá, que si ustedes, yo les diría que es algo recomendable para cualquier insert de fechas que vayan a hacer, que como ustedes por ahí no pueden controlar el formato de la fecha siempre, porque puede estar día, mes, año, puede estar mes, día, año, o puede estar año, mes, día, o la combinación que sea, con set date format también para para así decirlo, para esa sección, para esa conexión, ustedes setean cuál va a ser el formato de fecha a la hora de hacer un insert o un update. Entonces, van a evitar muchos errores de que el formato de fecha no tiene el formato correcto, o peor aún, tener que andar cambiando a mano el formato de fecha de todos los inserts para que coincida con el que le pide el gestor de base de datos, ¿no? Entonces, con esto es más fácil.
uno pone el formato de fecha que quiere, en este caso año primero, mes después y día después, y solo el gestor de base de datos sabe cómo interpretar las fechas de un insert y de updates. Bien, esas eran las preguntas que habían hecho. Y después también dice que tiene otra pregunta por acá, que es la de un ejercicio. Bueno, ¿cuál? De un ejercicio que no salió. Bueno, muy bien. Esperen que voy a abrir el Azure porque estoy trabajando con el Visual Studio Code. Ahora sí. Sandra, ¿es de la TP de Joins? Así lo voy abriendo. Sí, ok. Ahí lo leo. Si tiene celular, de celular. Ah, es del anterior. Bien, ahí lo abro. Ese creo que tuvo una corrección que la encontró uno de tus compañeros porque ahí les muestro cuál es la corrección. Comparto pantalla de vuelta. Es esta actividad, ¿no? La 2.1 y era la 12, ¿no? Bueno. Bien. Tal vez lo que les confundía del enunciado, que no lo decía, es que es esto. Claro, sí. Por lo que veo vos me pegaste el enunciado sin corregir todavía, que yo lo corregí acá, que bueno, básicamente lo que tiene que hacer esto es traer apellido y nombres y medio de contacto de todos los clientes, y el medio de contacto lo que tiene que hacer es decir que si tiene un celular debe figurar el texto celular, o sea, lo tengo medio de contacto básicamente como para que el que ve ese listado sabe con qué medio lo tiene que contactar. Si celular, teléfono fijo, mail, o no hay medio de contacto, ¿bien? Entonces, si tiene celular, tiene que figurar celular y listo, ahí termina, ¿no? Si no tiene celular, pero tiene teléfono fijo, tiene que aparecer teléfono fijo. Y si no, si tiene mail, tiene que decir email, y si no tiene ninguno de los tres, tiene que decir null, ¿bien? Entonces, la pregunta que te hago, Sandra, es, con ese agregado que dice ahí de si tiene mail, de figurar mail, ¿queda claro el enunciado o en sí el enunciado ya no se entendía lo que había que hacer? Porque por ahí era eso. Creo que decía que si no tenía teléfono debería directamente decir email y entonces nunca estaría la opción de que no tenga ninguno de los tres. Entonces se agrega con eso. No. Lo que me planteas, vamos a resolver este. ¿Alguien lo pudo resolver a este? Al ejercicio 12, este estamos viendo acá. Es con la de la base de datos de cine que estábamos usando de ejemplos. Y la query es esta, ¿no? Esto de acá. Entonces, yo no podría, yo voy a poner lo que me mencionan por acá. Vamos a hacer apellidos, nombres, from clientes, click. Y lo que me mencionan acá es usar la función calls, que está muy buena, ya lo habíamos visto en funcionamiento, y ir poniendo en orden de lo que necesito, ¿no? Celular, si no es celular es teléfono, ¿cómo será? ¿Teléfono? Bueno, teléfono. Si no, clip.email. Y si no, nada más.
Y acá vamos a poner medio contacto. El problema de esto... no existe teléfono. A ver, déjame ver. Estamos en la de cine. Perdón, no estábamos en la de cine. Estábamos en la de carpintería, ¿verdad? Ahí es donde tienen todos esos datos. Mail, teléfono y celular. Listo. Pasamos a carpintería. Bien. Y acá es mail, así. Bueno. Entonces tenemos algunos con teléfonos, otro con celular, alguno que no tiene ninguno de los tres, ¿sí? Pero no es esto lo que pide, sino lo que pide es que en medio de contacto figure la palabra celular, la palabra teléfono y la palabra mail, y si no, que aparezca null. ¿Bien? Entonces, calls en este caso no nos sirve, porque acá lo que hace es, si esto es null, pasa al siguiente. Si esto no es null, no es que yo lo puedo reemplazar por otra cosa, sino que lo que va a hacer es mostrarme lo que tiene esta columna. Y yo quiero que aparezca un texto definido por mí, ¿sí? Entonces, ¿alguna manera de resolverlo? ¿Con un case? Con un conjunto de, claro, de condiciones. Entonces, el alias medio de contacto lo vamos a dejar y esto se transformaría en un case, ¿sí? Entonces, iríamos en el orden en el que nos interesa preguntar. When celular era el primero, perdón, celular. Si celular no es nulo, entonces celular. Y hay que hacer lo mismo con teléfono e email. Y acá para terminar el case, ¿sí? El siguiente es teléfono y acá hay que mostrar teléfono fijo, por ejemplo. Acá mail y hay que poner email. Y si no, null. ¿Ven? Entonces, va a ir del primero en adelante. Entonces, si esto ya dio verdadero, va a mostrar celular y ya no sigue con el resto de los when, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿ven? Casi todos son celular, algún que otro teléfono fijo, algún email, y había uno que tiene null que lo sigue teniendo, ¿ven? Esa sería la manera de resolverse esto. Bueno. Vamos a poner acá resoluciones de TP anteriores. Y esto era del TP del 1.1, ¿no? No, 2.1. No, 2.1. Pues los Sí. 1 era los de normalización. Sí. El tema ahí, Ángel, es que en la pregunta por ahí no se entiende que lo que debe ir en la columna es el fijo de celular, teléfono fijo o email. O sea, el texto fijo, eso. Porque por ahí uno piensa que debe ir el dato. ¿Me explico? Pero Creo que la mirá, anterior era así igual, me parece. con La anterior comillas había que hacer eso. simples, porque a mí se me ocurre, les digo mi manera de pensar, ¿no? Si tiene celular, debe figurar, por ejemplo, el celular o el valor de celular, pero acá está con comillas simples. Me dio a mí la sensación de que quedaba clarísimo que tenía que aparecer ese texto de forma literal. Podríamos poner acá, para que no tengan ese problema, debe figurar literalmente celular. Está bien, sí, sí. Por eso, porque cuando yo me planteé de hacer el ejercicio, tengo que ponerle a la columna celular y mostrar el celular. Tengo que ponerle a la columna teléfono fijo y mostrar el teléfono, si es nulo, ¿no? Pensé en eso cuando tuve que hacer el ejercicio. Y en realidad era mucho más sencillo. Es más sencillo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Por También eso se puede te digo, hacer, porque a eso hay que añadirle el calls que habían dicho Sandra y también claro. estaría. Acá ponemos esto y ponemos celular, teléfono
mail, haz el valor de contacto, ponele. Y ahí queda otra consulta, porque no es lo que se pide, pero queda mucho más completo como para... Imagínense esto que lo recibe un administrativo y tiene que llamar a cada persona o contactarse. Bueno, tiene todos los datos. Sabe que es un celular, sabe que es un teléfono fijo, sabe que es un email y cuál es el valor. Acá lo que pedía es el medio, ¿sí? Por las dudas, por ejemplo, en un examen o algo así, si está así entre comillas es porque es literal. O sea, si dice debe figurar y algo entre comillas, es literalmente eso. Si no, no usaríamos las comillas ni simples ni dobles, ¿sí? Pero está bien, acá podría decir entonces literalmente, entonces saben que tiene que aparecer eso de forma explícita, ¿bien? Como constante. Pero más allá de eso, está bueno que se den cuenta en este caso que no se puede usar calls, porque calls lo resuelve de otra manera, sino con un case para ir a la forma más sencilla. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. De las de joins, ¿no tuvieron ninguna pregunta de ninguna consulta sin poder hacer? Bueno, porque había alguna que otra de las de joins que tenían cierta dificultad, ¿sí? Pero bueno, genial entonces. Y a veces pasa, bueno, también creo que la misma persona que mencionó esto también me hizo una aclaración. No necesariamente todas van a tener un resultado. Nosotros tratamos de que sí, pero a veces, como la generación de datos es completamente random, no es tan fácil hacer que todo pegue con todo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren testear algo y les da un set vacío, primero tienen que, imagínense que esto me da un set vacío porque no hay clientes o todos los clientes no tienen ningún medio de contacto, entonces todos figuran null. Usted tiene que poder, llegado el caso, poder hacer una query y estar seguros y seguras de lo que escribieron, más allá de que no tengan la salida por pantalla, el resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una entrevista laboral, tal vez les pidan, les den un DER y les pidan hacer queries en papel o escribiéndolas en un IDE, pero sin tener la base de datos para probarlo. Entonces tienen que acostumbrarse a poder escribir una query y estar seguro de lo que escribieron sin que tengan la salida. ¿Bien? Y en los casos de que tengan la base de datos, pero tengan un set vacío, siempre está la posibilidad de que hagan un insert y lo puedan depurar, lo puedan probar ustedes. ¿Bien? En general tratamos de que las queries tengan siempre un resultado como para que lo puedan chequear, pero también a veces es difícil de chequear porque si tenemos una base de datos que tiene 100.000 registros y me trae 5.000, me imagino que no irán a mano fijándose si esos 5.000 coinciden con lo que pide el enunciado. Así que también de alguna manera ustedes tienen que confiar en que lo que hicieron está bien, ¿sí? Tienen que tener esa seguridad. Bueno, ¿ninguna más? Yo tengo una duda. Dale. No sé si lo explicaron, pero bueno, la hago igual. Es una duda para acceder a alguna base de datos existente. ¿Sí o sí hay que copiar el código y ejecutarlo? No hay ningún tipo de forma de descargar directamente una base de datos como hacíamos con, por ejemplo, los .dat. Sí. Yo lo que les comparto acá es sería como una exportación de todos los inserts. Eso genera una query gigante con cada insert, con cada create. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, teniendo el Management Studio, es un backup de la base de datos. Uno hace un backup y después lo puede levantar o restaurar en otra base, en otro servidor. O en el mismo servidor, en otra base o en la misma, lo que necesites hacer. Claro, porque si por ejemplo tenemos una base de datos
bueno, con mucha información, nada, calculo que vamos a estar mucho tiempo haciendo los insert por eso. Pues si tiene millones y millones de registros, el archivo SQL va a ser muy Claro. pesado y va a tardar mucho. Sí, también va a ser muy pesado. Si tiene mucha información, va a ser pesado. Ya sea un archivo SQL o un backup. Va a tardar, eso seguro. Lo que puede pasar es que con un archivo SQL que uno quiere abrir, por ejemplo, con el Azure o con cualquier cliente, se les va a colgar porque tiene tanta información que no la puede parsear para mostrarla con coloreado de sintaxis y todo eso. Entonces es posible que se cuelgue. Para esos casos es que existe la línea de comando. Entonces uno puede ejecutar un comando, por ejemplo, como para procesar un archivo SQL desde un command, desde una terminal. Entonces ahí, si bien va a tardar porque tiene que ejecutar instrucción por instrucción de todo lo que hay, al menos no tiene que levantarlo en una interfaz gráfica donde uno ve la consulta y que no la necesita ver, la necesita procesar y nada más. ¿Sí? Entonces, depende lo que tengas que hacer, pero en cuanto a tiempos, a veces no hay manera, tarda. Una cosa que se puede hacer es una exportación por partes. Entonces uno exporta un conjunto de tablas, procesa eso y después procesa otro conjunto de tablas y así. Entonces en lugar de tener un archivo solo de 2 gigas, tiene, no sé, 5 que pesan menos o 2 que pesan 1 giga cada uno. Son como maneras de hacer la tarea un poco menos pesada. Agustín dice... una duda con el ejercicio 19, a ver, el 19 de la misma. Bueno, todos los datos de todos los productos con su precio aumentado en un 20%. Bien. Entonces, tenemos los productos. Bien. Tenemos todos los productos y acá hay que agregarle al final una columna que sea precio más caro, ¿no? Entonces es una nueva columna con ese valor. O otra forma de entenderlo es que el precio, estos dos precios, aumentados un 20%. ¿Bien? Cualquiera de las dos estaba bien para resolver esto. Entonces, acá se puede hacer coma y agregar, por ejemplo, precio por 1,20 y vamos a ponerle, ¿por qué uno podría aumentarle 20% al precio? ¿Cómo llamarían esa columna? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Inflación? Inflación, sí, puede ser. Precio final. Precio final. Argentina. Precio Argentina. Pensé que iban a tirar algo así como recargo tarjeta o pedido ya, que a veces cobran un poquito más. Ahí está, precio final es el precio por 1,2. ¿Sí? Por 1,20. A ver, bueno, ustedes son muy buenos, muy rápidos para hacer la cuenta, ¿no? El 20% de 4.200 es 840, ¿no? O sea que a esto le sumo 840 y me da 5.040. Está bien. Bueno, y al otro lo mismo. Al otro, que es el precio venta mayorista, también le tendré que aplicar 1,20. Y la otra opción, que es no ver el precio sino ver ya el precio aumentado, es escribir cada una de las columnas y a este precio multiplicarle 1,20. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si esto en general no es muy común o no es muy recomendable que yo a una aplicación le haga un select de asterisco. Siempre depende mucho de los datos que haya, pero
si realmente no voy a necesitar todas las columnas, hacer un select asterisco está de más, es un desperdicio, ¿sí? Porque imagínense que no me sirve acá las días de construcción, ni cantidad mayorista, ni estado, nada de eso me sirve. Bueno, no lo traigo entonces, me traigo solamente lo que necesito, ¿sí? Entonces, en general hay que evitar hacer un select asterisco si es que no necesito todas las columnas. Y, por ejemplo, si yo necesito filtrar esto para llevarlo después a un programa, a una aplicación, lo hago con un where y no me llevo todo a la aplicación y después le aplico el where en la aplicación, ¿sí? En general, hay excepciones, pero lo ideal es no hacer eso, porque es más costoso que a través de una red o a través de internet viaje toda esa información para después filtrarlo y quedarme con el primero, por alguna razón. Ya me traigo el primero con la query y listo. ¿Sí? Es mucho menos pesado, es mucho más performante, es mucho más seguro porque no viaja toda la base de datos o toda la tabla por internet. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿más dudas? Nada más por ahora. Bueno. Bien, entonces este lo dejo para después subirlo, que les quede como ejemplo estas dos de la carpintería. Y ahora vamos a ver un ejemplo del tema nuevo y hacer algunas consultas de ese tema nuevo, pero con la del cine, ¿sí? Pero antes de empezar con eso, ¿pudieron hacer la actividad de normalización nueva que dejamos? ¿Sí? De la carpintería, que incorporaba como muchos más módulos. Ahora les muestro de qué estoy hablando. Acá en actividades, la actividad de 1.4 incorpora todo esto como que se solicita nuevo para resolver en la carpintería, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a mostrar un DER de cómo quedaría la base de datos con esto incorporado. Bien, si alguien está viendo la grabación y no se quiere spoilear, puede adelantar un cachito hasta que pasemos esto. Y si alguien está ahora conectado y no lo quiere ver, bueno, cierra los ojos y se tapa los oídos. Pero bueno, básicamente esto es lo que había que hacer, es seguir como agregándole módulos, tablas y seguir normalizando sobre la misma base de datos y quedaría una cuestión similar a esta, ¿no? Que es la del cine. Esperen. Carpintería. ¿Dónde lo guardé? Denme un segundito porque no sé. Yo tengo el DER listo, pero no sé dónde está. Si no lo genero de vuelta. Sí, lo voy a tener que generar de vuelta. Bueno, les muestro cómo lo genero de última. Si no queda. Esperen porque justo estoy en la carpeta memes. Ahí está. Ahí volví. Bueno, voy a abrir el dbeaver. Bueno, ahí está. Justo es este. Lo único que voy a hacer es exportarlo como imagen. Exportarlo como imagen. Ahí está. Y, ya lo tenía acá. Claro, pero está en vez de cine. Disculpen, ¿eh? Ahora sí, clase 6. Saco del cine este DER porque es el de
la carpintería, y en el de la carpintería sí está bien. Muy bien. Bueno, ahí está. Así básicamente quedaría. Bien, nos mencionaba que los colaboradores y los pedidos que antes no estaban relacionados de ninguna manera, se van a relacionar a través de tareas que hacen en cada pedido. ¿Sí? Las tareas también están tipificadas, así que eso va en una tabla aparte que se llama tareas. Y en tareas por pedido, básicamente lo que hacemos es poner qué persona es, en qué pedido trabajó, con qué tarea trabajó y por cuánto tiempo. ¿Sí? Y acá, bueno, hay variantes. Tal vez hubo gente que hizo que legajo, pedido y tarea sean la clave primaria. Yo decidí no hacer eso. Esto significa que yo podría registrar que la misma persona, para el mismo pedido y la misma tarea, como tuvo varias sesiones de trabajo, donde fue anotando el tiempo que llevó. ¿Sí? El enunciado no aclaraba eso, entonces ninguna de las dos estaría mal resuelto. Puede ser donde una alternativa podría ser que el legajo, pedido y tarea sean la clave primaria y el tiempo es el tiempo total que le llevó. En este caso, se entiende la diferencia, ¿no? En cómo quedaría o cómo se guardaría la información si está de esta manera o cómo se guardaría la información si esas tres columnas son parte de la clave primaria. ¿Se entiende? Sebastián dice, sí, en una tenés un único registro por legajo, pedido y tarea, sí. Y en la otra puede haber varios, y para poder saber el tiempo total, yo tendría como que a este grupo de 3 sumarle el tiempo para quedar el tiempo total, exacto. Exacto, Sebastián. Se incorpora también pagos, bien, hay N pagos por pedidos, bien. Y de los pagos tengo el pedido, la fecha y el import. Mencionaba en alguna parte que con respecto a los pagos se tenía que poder saber si el pedido se encontraba pagado en su totalidad o no. Y bueno, eso estaba a propósito ahí metido para generarles que piensen un poco, porque en realidad ya teníamos ese dato. ¿Sí? Ya teníamos esta columna de pagado en pedidos, o sea que no había que hacer nada. Y de ninguna manera en pagos yo puedo tener una columna que diga pago en totalidad o algo así, porque un pago individual no debería poder saber si pagó el total del pedido. ¿Sí? En cambio, el pedido sí puede saber si está pagado en totalidad. Pago sería como el recibo, claro. Cada uno de los pagos que fue recibiendo, y cuando supere el total, o cuando de la razón que sea, o cuando se llegue a definir que ya no tiene que pagar más, en pedidos se cambiaría este bit a true y ya quedaría como pagados. Exacto. Después también algo que mencionaba sobre los productos es que pueden estar compuestos por muchos materiales, ¿bien? Y básicamente en este caso lo que se hizo fue una tabla intermedia para hacer la relación de muchos a muchos entre materiales y productos que se llaman materiales por producto, que no tienen nada más que la composición, ¿sí? Y que es clave primaria a los dos, porque bueno, ahí sí no tiene sentido que yo diga que una mesa está compuesta por madera y también por madera. No, está compuesta por madera y ya está. Puede estar compuesta por madera y hierro. Bueno, esos son dos productos, dos materiales distintos. Habría dos registros. Y después también decía que algunos pedidos podían ser enviados. Entonces hay una tabla de envíos. Y que bueno, del envío se tiene el domicilio, la dirección a donde enviarlo, la localidad, la fecha de envío, si el envío está bonificado o no, y si el envío está entregado o no. Bien, esos con bits se resuelven. Y bueno, como tiene un código de localidad, de ahí surge una tabla de localidades, y además yo le agregué una de provincias, pero esa no hace falta. Y algo importante de pedidos es que es una relación de 1 a 1 con envíos. ¿Sí? Como el enunciado decía que
el envío se intenta hacer una única vez y no hay múltiples intentos, entonces tiene que admitir un solo envío por pedido, o ninguno. Bien, bueno, ahí quedaría entonces la base de datos completa. Y después, cuando termine hoy la reunión, va a haber una base nueva para ejecutar y datos para todas estas tablas. Y con respecto a la base, lo ideal sería borrar la anterior y ejecutar esta de cero, ¿sí? Para tener todos los datos de cero. Ángel, una consulta. Sí. Ahí, rápido, ¿el importe se podría agregar en otra tabla por una cuestión de moneda o no? El importe... Armar, digamos, ¿viste que dice ahí tenés en pagos? Sí. O sea, es única moneda, digamos. Claro, Que no, sí. no por el ejercicio digo, pero para hacerlo más... Podría tener un código de moneda con una tabla y ahí tenés qué divisa es. Ok, eso. Perfecto. Gracias. Sí. Está bien. Re internacional ya lo está vendiendo en diferentes medios, en diferentes monedas, está muy bien. No, acá estamos hablando en realidad no estamos hablando de nada, pueden ser bitcoins, dice importe nada más. Pero lo que menciona José está bueno porque, creo que era José, porque uno podría acá recibir un pago y que ese pago sea en euros, por ejemplo. Pero no es tan sencillo, porque si te pagaron en euros, vos el importe a saldar también tiene que estar en una moneda. Y vos después tenés que poder hacer como toda una conversión para saber si... Bueno, es un lío, básicamente, si incorpora eso. Pero se tiene que poder hacer, se tendría que poder hacer, obviamente, sí. En general, en este tipo de sistemas, si está hecho así, lo que se hace es, todo está expresado en pesos y si alguien viene y te paga $100, lo que se hace es transformar ese monto en dólares a la cotización del día de pesos y se cancela eso en pesos, básicamente, ¿sí? El tema es si es cuenta corriente. Pues si es cuenta corriente, no le va a gustar para nada a la persona que deje dólares, por ejemplo, y yo se lo congele a pesos en la cuenta corriente. Pero bueno, ese es otro como módulo aparte. Sí hay que hacer un lío interesante, porque se tiene que poder registrar el precio de la divisa cada día. Es como otro proyecto distinto, ¿no? Otro módulo distinto. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Cierro este, que ya no lo necesito. Y venimos acá. Bien. Hoy vamos a ver funciones de resumen. ¿Sí? Y básicamente lo que se tienen que acordar de las funciones de resumen es esto que dice acá. Es como el objetivo de las funciones de resumen. Son una serie de funciones que tiene que tiene SQL, lo tienen cualquier SQL de cualquier gestor de base de datos, que lo que hace es permitir que información que se encuentra desagregada pase a estar agregada, se suele decir. O básicamente sería información que no está resumida, se resuma. Bien, esos son como el sinónimo. Información agregada es información resumida e información desagregada es información no resumida. Piensen que la información está desagregada cuando está lo más parecido posible a cómo le ingresó el usuario en el formulario, ¿sí? Lo más granular posible. Y la función, la información agregada es cuando ya tiene un nivel de resumen aplicado, ¿bien? Por ejemplo,
Supongamos que tenemos esta información, ¿sí? Y ahora vamos a ahondar en lo que estos datos representan y significan, pero miren lo que sería la tabla de acá de la izquierda, ¿bien? Entonces, ¿de qué maneras distintas podríamos resumir esto? A ver, díganme ustedes por el chat o con el micrófono, ¿cómo se les ocurre que podríamos resumir esta información? Bueno, Verónica dice por ciudad, pero entonces, por ciudad, ¿qué cosa? Resumimos por ciudad, pero bueno, Verónica dice grados por fecha, entonces ahí estás incorporando por ciudad y fecha, ¿y qué cosa con los grados? Porque recuerden que tenemos que resumir. Bien, ese es el objetivo de esto, resumir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esos grados? Y ahí es donde entra el resumen. Bueno, ahí lo dice Roberto, el máximo, o lo que dice Nicolás, el promedio. Entonces yo podría decir, por ciudad y fecha, el promedio de temperatura, o la máxima o la mínima. Podría ser por ciudad el promedio, ¿sí? ¿Qué pasa con los milímetros de lluvia? ¿Qué podría hacer con los milímetros de lluvia? Y contarlo, no. Yo podría decir, por ejemplo, por año y mes, la suma de milímetros de lluvia, ¿no? Y saber en ese mes cuántos milímetros de lluvia acumulados hubo, que es algo que en general se suele hacer para saber si está lloviendo mucho o no en una región. Ahí Sebastián dijo cantidad de días, bien, que no llovió por país. Muy bien. Bueno. Y fíjense lo siguiente. Porque en todos los que están diciendo, siempre hay un resumen y una dimensión. Bien, hay un resumen y una o más dimensiones. La dimensión es, en algunos casos, el nombre de la ciudad, en otros casos fue el país, en otros casos fue la fecha o alguna parte de la fecha, como el año o el mes. Bien, eso sería la dimensión. Y el resumen fue saber cuántos hay, saber el promedio, saber la suma, el máximo, el mínimo, ¿bien? Pero ¿podría yo tener resumen sin tener dimensión? Sí. Yo podría tener resumen sin tener dimensión. Por ejemplo, yo podría tener la cantidad de mediciones, ¿sí? La cantidad de mediciones en las que no llovió, sin ningún tipo de dimensión a tener en cuenta. No importa si es en Buenos Aires o si es en Brasil o si fue en el año 2022. Yo quiero saber de todas las mediciones que hubo, en cuántas no llovió o en cuántas hizo más de 30 grados. O podría ser el promedio de mediciones de históricas, el promedio de temperatura. Bien. En ese caso también yo no tendría una dimensión. Yo haría el resumen sobre el total de la tabla, ¿sí? Y también yo podría hacer el resumen sobre el total de un grupo, o más chico podría decir, la cantidad de registros de lluvia solo de Argentina, no por país, sino solo de Argentina. Bien, entonces no es que me tiene que calcular para Argentina, para Brasil, para Corea, es solo de un registro, de un país, o solo del 2020. Bien, eso también es otra manera. Bueno, ¿y a qué les recuerda esto de que estamos mencionando acá de hacer un resumen a partir de datos que
en algunos casos se encuentran agrupados. Reportes. No, algo que vieron hace un año más o menos. Acá tenemos información que yo puedo resumir agrupándola por dimensión, por ejemplo. Yo cuando dijeron, por ahí arriba dijeron, el promedio de temperatura de cada ciudad, están agrupados por ciudad, calculando el promedio de la temperatura. Entonces, ¿qué hacían ustedes que podían resolver ese tipo de resúmenes con los datos cuando estaban agrupados? Sí, ciclos combinados o corte de control. O sea, ustedes ya en laboratorio 1, ¿sí?, hacían algo bastante parecido a lo que se va a hacer acá, pero tenían ustedes la condición en el enunciado de que la información estaba agrupada y de esa manera ustedes podían aplicar esos resúmenes. Pero ustedes ya tenían esa capacidad de resolver eso en laboratorio 1. Acá obviamente la información no tiene por qué estar agrupada en la tabla, pero sí ustedes con la query que van a ejecutar pueden hacer que la información se agrupe, por ejemplo, por ciudad, y luego por ciudad aplicar los resúmenes que hagan falta, ¿sí? Entonces, si bien ustedes no van a tener que escribir ningún algoritmo para recorrer esta información de forma agrupada, comparten o tiene una similitud bastante grande con algo que ya saben hacer, ¿bien? Las funciones en sí que van a utilizar son estas 5. Bien, hay alguna que otra más, pero no son tan habituales, pero estas 5 son las más comunes, que son count, sum, ABG, que es el promedio, es average, max y min. En cada una, obviamente el nombre de la función ya indica lo que hace. Recibe como parámetro un conjunto de datos, que suele ser una columna, y lo que hace es, bueno, devolver el resumen de eso que le pedí resumir. Bien. Hay algunas que tienen ciertas restricciones a la hora de funcionar. Por ejemplo, sum y average funcionan únicamente con valores numéricos. O sea, yo sumo números, ya sea enteros o reales, pero sumo números. Average es lo mismo, promedia números. En cambio, count, max y min funcionan con cualquier tipo de dato. Bien, yo puedo contar una columna que tenga texto o una columna que tenga fechas. Bien, y max y min también tienen la capacidad de calcular el máximo y el mínimo de fechas, de texto, de números, de ese tipo de datos totalmente diversos. Bien. Bueno, hasta acá más o menos se entiende cuál es el objetivo de estas funciones, qué es lo que vamos a hacer con estas funciones. Vamos a resumir información con estas 5 funciones. Hay funciones, por ejemplo, que permiten calcular la varianza y el desvío estándar. Son temas que ustedes deberían conocer y que son funciones integradas, ¿sí? Las pueden usar. Si en algún momento necesitan calcular la varianza o el desvío de un conjunto de datos, lo pueden hacer también con SQL. Bien. Acá no lo vamos a usar porque no es tan habitual, ¿sí? No digo que no sea útil, pero no es tan habitual. De hecho, si les pregunto a alguno de ustedes que me explique qué es la varianza, sin googlear, ¿me lo podría explicar? ¿Y en qué lo usaría? ¿O el desvío? ¿Dijiste sin googlear? Sí, sin googlear. Bueno, no puedo responder entonces. Yo arriesgo. Sí, el desvío estándar, a ver. El desvío estándar era, digamos, el desvío que comúnmente se encuentra en el conjunto de datos con respecto al promedio. Bueno, ¿y por qué me serviría tener el desvío estándar en algunas situaciones? Por ejemplo, acá, igual no es una clase estadística, ¿no? Pero yo calculo el promedio, ¿no? ¿Por qué me serviría también el desvío estándar?
para Porque por saber. ahí el promedio. Ah, perdón, decilo vos. No, ya arriesgué. Dale, continúa. No, que Ya lo- puede que el promedio no sea tan representativo porque haya mucha diferencia. Estamos en la columna de grados, ¿no? Sí, pero si querés dar un ejemplo cualquiera que no sea este, No, también. sí, que puede ir desde 0 hasta 30. Entonces, por ahí es importante tener el desvío. Ujú. Sí, imagínense que, por ejemplo, tenemos el sueldo de un conjunto de empleados de una empresa, ¿no? Entonces, tenemos el sueldo de un gerente y el sueldo de un pasante que entró hoy. Entonces, el sueldo de un gerente por ahí, no sé, está cerca de 1.000.000 de pesos y el sueldo de un pasante es, no sé, 50.000. Si hacemos el promedio, nos va a dar algo como, en promedio esta gente gana $500.000 de pesos. ¿Está bien? El desvío me ayuda a entender de que hay gente que gana muy poco y otro que gana un montón. Con el promedio solo no me sirve, porque el promedio dice, están re bien acá. Pero cuando ves el desvío, te das cuenta de que hay uno que tiene un montón y otro que tiene muy poquito. ¿Está bien? Básicamente así sería la idea, o por lo menos lo que yo creo que es. Si alguien que tiene más conocimientos en estadística me puede agregar información a esto, buenísimo. Pero para eso serviría por ahí el desvío. La varianza no me pregunten porque la verdad nunca la entendí. Pero creo que tiene relación con el desvío también. Y bueno, para eso serviría, ¿sí? No es muy común que les pidan calcular algo con el desvío o la varianza, pero se puede resolver también con SQL. Bueno, entonces con esto vamos a poder hacer consultas ahora, como la siguiente. Vamos a poder resolver consultas que nos indiquen cantidad de mediciones con lluvia, o cantidad de mediciones de Rosario, o la sumatoria de milímetros de lluvia en una ciudad determinada y por cada año del que se tiene datos. Bien, la cantidad de ciudades distintas en donde llovió, ¿sí? Todo ese tipo de consultas en las cuales vamos a resumir información, agrupada o no agrupada, las vamos a poder hacer con esto. Bien, bueno, ahora, vamos de a poco, ya les iba a decir una cosa, pero vamos de a poquito. Vamos a ir viendo cada una de las funciones y cómo trabaja, primero acá, y después lo vamos a ejecutar con la base de datos del cine como para poder verlo en acción de forma práctica, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sigo sin problemas? Bueno. La primera función, y tal vez la más fácil de entender lo que hace, es count. Count lo que va a hacer es contar registros. O contar valores, mejor dicho. No necesariamente registros. Contar valores. Y se puede trabajar de diferentes maneras. Yo dentro de count puedo poner el nombre de una columna, y lo que va a hacer count en ese caso es cuenta de la tabla de mediciones los valores que hay en cada fila, en cada registro, los valores de lluvia, pero solo cuenta los que no sean nulos. Bien, eso es lo que hace este primero. Se fija, lleva la cuenta de cuántos registros de lluvia hay en mediciones cuando lluvia no sea nulo. ¿Sí? Y otra manera de usar count es con el asterisco. Count con asterisco lo que hace es contar filas. Entonces, lo que está haciendo acá es, bueno, contame cuántas filas hay en mediciones, pero si yo quiero quitar las que no tienen, perdón, las que sí tienen, perdón, si yo quiero contar solamente los que tengan datos de lluvia, cuando pongo asterisco, estos, los que tienen null, sí van a ser tenidos en cuenta, porque lo que hace es contar toda la fila. Entonces, acá lo que tengo que hacer es usar un where para excluirlos si me interesa. ¿Bien? Entonces, estos de acá son equivalentes. En uno, poniendo el nombre de la columna, ya excluye en la cuenta aquellos valores null, y si pongo un asterisco lo que hace es contar filas,
Entonces, si lo quiero excluir, lo tengo que hacer yo explícitamente con un where. Bien, se entiende porque me trabé un poquito en un momento, pero quedó claro básicamente lo que hace el count. Yo le puedo poner un número de columna, para un nombre de columna, o le puedo poner un asterisco. Y dependiendo de lo que ponga, bueno, va a ser una cosa distinta. Siempre va a contar, pero va a ser una cosa distinta dependiendo si va un nombre de columna o un asterisco. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Esta función de resumen, count, es la única que siempre devuelve un número. Siempre devuelve un número entero. ¿Sí? Es la única. ¿Qué significa eso? Que si yo le pido que cuente, por ejemplo, los registros de lluvia, ¿no? Y todos los que les pido contar tienen null, ¿bien? Lo que va a hacer es devolverme 0. Bien. Si no tiene nada para contar, si no hay nada en la tabla, o si todo lo que le pedí contar tiene null, lo que va a hacer es devolver 0. Y todas las demás funciones de resumen no trabajan de esa manera. Es la única que devuelve un entero, que en este caso es el 0, cuando no tiene nada para resumir. ¿Bien? Esto es importantísimo, de hecho es una pregunta de final, así que ténganlo en cuenta, es importante saber eso. Es importante saber que el count siempre les va a devolver un número. Bien. Por ejemplo, esto. Si yo le pido que cuente todas las mediciones que hay de la ciudad de Bahía Blanca, como no está Bahía Blanca dentro de las mediciones, esto lo que va a hacer no es decirme no hay nada. Me dice hay 0 registros. Y eso es muy importante. Bien. Bueno, pasemos a sum, que sum lo que hace es sumar valores numéricos. Bien, entonces, si yo hago un sum, acá voy a tener que sí o sí poner un nombre de columna, porque no le puedo poner asterisco, en este caso tiene que sumar una columna numérica. Lo que va a hacer es, como está marcado acá, va a recorrer todos los registros, los valores en lluvia, fijarse que la ciudad sea Seúl y que el año sea 2020, y va a sumar esos valores. Bien. Y eso es lo que devuelve como resultado. Básicamente resume haciendo una suma. Bien. Cuando sum no tiene datos para sumar, no devuelve 0, devuelve null. Bien. Entonces, si yo le digo que sume los valores de lluvia de Córdoba del año 2019, como no hay ninguno en Córdoba en el año 2019, lo que hace no es devolverme 0, como sí lo haría count, sino que lo que hace es devolverme null, ¿bien? Lo que hace es devolverme null. Y de vuelta es la única que hace esto. Uy, esperen que me quedó esto. Es la única que hace esto de... perdón, count es la única que devuelve siempre un valor numérico. Sum y todas las demás, cuando no tienen nada para resumir, lo que hace es devolver null. ¿Bien? Y ya vamos a ver que tiene sentido que devuelva null y no me devuelva 0. Vamos a ver con average, que lo que hace es calcular el promedio. Básicamente acá me pide el promedio de temperaturas de la tabla de mediciones del 2019. Entonces se fija cada registro que sea 2019, suma los valores y me devuelve el promedio. ¿Sí? Y fíjense los datos y el resultado devuelto. ¿Está bien o está mal calculado este promedio? ¿O qué hizo a la hora de promediar? Hizo 22 más 5, ¿no? ¿Y por cuánto lo dividió? Dividió por 2. Bien. ¿Y cuántos registros de mediciones del 2019 hay?
2. Fíjense No, que hay hay tres. 3. 3, perdón. Sí. Hay 3, ¿no? Hay 3. Entonces fíjense cómo funciona average. Básicamente un promedio es sumar un conjunto de valores y dividirlo por una cantidad. ¿Bien? Average lo que hace es suma solo los que no son null y los divide por la cantidad de los que no fueron null, ¿sí? De la columna, en este caso, grados centígrados. Entonces, por eso dividió por 2, porque son 3 registros, pero solo 2 distintos de null. ¿Bien? Si yo quisiera que a esto lo divida por 3 y no por 2, ¿qué se les ocurre que se podría hacer? Y podría ponerle Sí, escucho. que los grados centígrados también, o que los grados centígrados sean null también, se le podría llegar a agregar como condición. Es que pueden ser null. Fíjate que acá está null. O sea que puede ser null. O sea, la average no le cambio ese funcionamiento, pero lo que yo podría hacer es que sume todos los valores de grados centígrados, sume todo, me va a dar 27, y después lo divido por el count asterisco. Entonces el count asterisco, como cuenta filas, es 1, 2 y 3, así que me devolvería la suma dividido 3, que es lo que estaba buscando. Y otra manera es hacer que cuando este valor de grados centígrados sea null, se transforme en ¿qué? Para que no me afecte a la suma, pero sí a la cantidad. En 0. En 0. Y ustedes ya saben hacer eso, ¿no? Con isNull yo puedo hacer que cuando los grados centígrados sean null, yo lo que hago es transformarlo en 0. A la hora de sumar me va a seguir dando 27, pero a la hora de contar, 0 como no es null me va a dar 3. O sea que hay alternativas para hacer que este promedio me dé dividido 3 en lugar de dividido 2 como está hecho acá. Si usan el average como viene, va a funcionar de esta manera que estamos viendo, ¿sí? Y le tendrían que buscar la vuelta a ustedes para hacer que a los valores nulos también los tenga en cuenta a la hora de dividir, ¿sí? Bien. Pero, por otro lado, fíjense que tiene sentido de que no tenga en cuenta los nulos, porque imagínense que yo quiero que me diga el promedio de milímetros de lluvia de Buenos Aires en el 2019. Entonces lo que va a tener que hacer es sumar null y dividirlo por ninguno. Perdón, por 1. Va a ser sumar null y dividirlo por un registro, ¿sí? Entonces, en ese caso, el resultado que me tiene que dar es null, no hay datos. Bien, o si yo tuviese que hacer el promedio de temperaturas de Bahía Blanca, no me puede dar 0. Me tiene que dar null, porque Bahía Blanca no existe como ciudad con mediciones. Entonces, si me da 0, ¿cómo diferencio yo de un promedio que me dio 0 porque todas las temperaturas terminaron promediando 0 a que no haya información? Por eso está null, básicamente. Y por eso devuelven null, ¿bien? Entonces, si no hay datos para promediar o para sumar, me devuelve null. Yo después ese null lo puedo transformar en otra cosa si quiero, pero a diferencia de count, estos no van a devolver 0 cuando no haya información. ¿Bien? Max y min básicamente hacen lo que el nombre de la función lo indica y no hay mucha ciencia acá. Básicamente lo que hace es, yo escribo la función max, le digo entre paréntesis qué columna quiero y me va a obtener el valor más grande que encuentre, indistintamente del tipo de dato que sea. O sea que puedo hacer un max de esto que es un valor, en este caso parecería ser un valor entero,
y me devuelve el valor más grande, el más alejado del 0, por así decirlo. Y si uso min de una fecha, me va a devolver la fecha más alejada, ¿sí? La fecha más lejana hacia atrás. Así funciona básicamente el max y el min. De vuelta, cuando no hay información para obtener el máximo o el mínimo, me va a devolver null, ¿sí? Porque no habría datos para traer. Entonces, no me trae ni 0 ni nada raro, me trae null, cuando no hay datos para resumir. Bueno, hasta acá queda claro, son estas 5 funciones, cada una con sus características, con su objetivo. Pero hasta acá, todas las funciones ejemplificadas hasta el momento, ¿qué característica tienen en cuanto al resultado que devuelven? Fíjense, resultado. ¿Qué característica tienen? ¿Cómo se llaman los resultados cuando son así? Devuelven, o sea, bueno, el otro devolvió un decimal, pero, o sea, un Sí. entero. Sí, sí, o- son todos variados, ¿no? Uno es una fecha, sí. entero, un número real, a veces null, puede ser un texto. Pero ¿qué característica tienen todos esos? Bien, ahí lo que dice Sebastián, ¿no? Siempre es 1 el valor de vuelta. Ya sea porque me dicen nada o me lo pudo resumir, pero es 1. ¿Y cómo se llama cuando una variable o un set de una selección es un solo dato y nada más? ¿Conocen ese término? Bueno, sé que no. Se llama que es un dato escalar, ¿sí? Cuando decimos que es un dato escalar, o cuando ejecutan algo escalar, ustedes pueden saber que esa selección va a traer exactamente una cosa. Generalmente es un entero, pero lo importante es una sola cosa, no es un set de datos, ¿sí? No son muchos valores. Es una columna, una fila, un solo dato, ¿sí? Entonces, todas las que ejecutamos hasta el momento, lo que hicieron fueron traer un valor escalar, un solo dato. ¿Y a qué se debe? ¿Qué les parece? ¿Por qué siempre trajo un dato? ¿Qué hay en la consulta o qué no le estamos pidiendo en la consulta para que me traiga siempre un solo dato? Bueno, agrupa la información, pero con respecto ¿a qué? A un criterio de búsqueda o, en este caso, a toda la tabla directa. Bien. Pero yo nunca le estoy diciendo, tráeme la temperatura mínima de cada país, por ejemplo. O tráeme el promedio de temperatura de cada ciudad. Cuando yo le diga, además de un valor a resumir, con qué criterio de agrupamiento quiero que resuma, ahí va a dejar de traerme un valor escalar y me va a traer un set de datos agrupado por algún criterio. Pueden ser 1 o más. ¿Bien? Y ahí es donde entra en juego el group by. ¿Sí? Esta cláusula, a la hora de utilizarlo con funciones de resumen, lo que hace es que a partir de un grupo, a partir de un criterio de agrupamiento que yo le puedo establecer, el resumen se va a aplicar por ese grupo. ¿Bien? Por ejemplo, yo ahora le podría decir que por cada país me cuente cuántas mediciones hay. Entonces fíjense cómo la consulta cambia, porque ya no es solo el count lo que le pido seleccionar, sino que también le pido seleccionar el nombre del país, y como yo quiero que me aparezca país y cuántos registros hay por país, lo que tengo que agregarle a la consulta es cuál es el criterio de agrupamiento. ¿Sí? Entonces esto lo que hace, como pueden ver, es, bueno, se fija cuáles son los países en la tabla por el cual tiene que agrupar. Entonces tenemos Argentina, Brasil y Corea. Y básicamente, como si fuese, como vieron ustedes, como en un ciclo combinado, como en un corte de control,
por cada país distinto de los que hay, va contando cuántos registros hay y va llevando la cuenta. ¿Bien? Sebastián dice, ¿van de la mano el group by con las funciones o se puede hacer casos que solo tengamos que usar funciones sin el group by? ¿Sí? Pueden usar funciones sin el group by. Acá hay varios ejemplos de funciones que no tienen el group by. Ahora, si ustedes quieren un resumen y además un dato, una dimensión por el cual resumir, ahí sí o sí tienen que usar el group by. Yo en este caso quiero cantidad dentro de la dimensión país o dentro del grupo de los países. Entonces agrupo por nombre de país. Y el resultado sería algo como esto. ¿Bien? ¿Se entiende entonces el group by como para qué está y qué logra hacer? Fíjense que el resultado es completamente distinto a lo que estaríamos obteniendo antes. Si bien sigue siendo un resumen y sigue siendo la cantidad, es la cantidad por cada país que tenga. Bien, lo cual entonces ahora me permite hacer un resumen e incluso esto sirve mucho para hacer reportes de una forma muy fácil. Es algo que haríamos por ahí con una tabla dinámica en planilla de cálculo. Bueno, lo pueden hacer con SQL muy fácil. Fíjense que la query no es difícil y tenemos algo que si lo tuviésemos que hacer con una planilla de cálculo, necesitamos hacer una tabla dinámica básicamente. ¿Bien? Bueno, el group by no está acotado a solo una dimensión, o sea, solo un criterio de agrupamiento, puedo usar varios, ¿bien? Entonces fíjense cómo esa misma consulta que estaba antes, si yo le agrego al criterio de agrupamiento el nombre de la ciudad, o sea, dentro del país, el nombre de la ciudad, lo que va a hacer es generarme un resultado como este. Por cada país y ciudad, ¿cuántos registros hay? ¿Sí? Y fíjense que, obvio, si yo sumo todos los que sean de Argentina, todos los que sean de Brasil y todos los que sean de Seúl, así por ciudad, terminaría teniendo este otro. ¿Ven? Esto me va a dar 6, esto me va a dar 3, y este otro ya me da 3 porque es uno solo. ¿Ven? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es ahondando en los niveles de agrupamiento por el cual queremos resumir. ¿Bien? Queremos contar, pero no solamente por país, sino que dentro de cada país por ciudad. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno. ¿Y qué les parece que estaría bueno poder hacer con este resultado de acá? Con esto de acá, ¿qué estaría bueno poder hacer? Además de poder, obviamente, resumirlo, ordenarlo, y todo lo que ya se imaginan que se puede hacer, ¿qué sería útil poder aplicarle a ese resumen? Bien, Nahuel, yo a esto que está resumido, tal vez me interese filtrarlo a partir de una proposición lógica, ¿sí? A mí por ahí me sirve decir por cada país y ciudad la cantidad de mediciones, pero solo aquellas que tengan 3 o más mediciones. Entonces, de este resultado, solamente me quedaría este otro, que es la que cumple la condición esa, ¿sí? Entonces, existe una cláusula para eso. Esperen que no puedo salir del modo escritura. Ahora vuelvo a esta porque me la salté, pero no importa. Existe una cláusula para eso que se llama having, ¿sí? Entonces, el having lo que hace es poder filtrar a partir de una o varias condiciones, pero exclusivamente de las que fueron resumidas con una función de resumen, ¿sí? Entonces yo podría tener algo como lo anterior, ¿sí? Pero fíjense que la condición de filtro es que la cantidad de registros contados y agrupados por país y ciudad
sea mayor que 2. Entonces, de todo este set de datos que ya tengo resumido, piensen que partimos de esta tabla muy grande a un set de datos mucho más chico donde está resumida la información, y a esto además se filtra y me terminaría quedando uno solo, ¿sí? Eso es lo que logro yo con el Javi. Pregunta de final también, fíjense que ya hay una, ahora hay una más. Tienen que poder, ni siquiera de final, de parcial estamos hablando, tienen que poder distinguir la diferencia entre el having y el where, ¿sí? No se pueden, o sea, no pueden aprobar esta materia sin conocer la diferencia entre esas dos. Bien, el where sirve para una cosa y el having sirve para otra. Ahora, pueden incluso en una misma query convivir el where y el having, pero tienen que tener claro que el where sirve para un filtro en cierto nivel y el having en otro nivel mucho posterior, ¿sí? Que viene posteriormente. Y el que me había salteado acá es que, como pueden ver, yo los resúmenes de información los puedo hacer también con el resultado de una función que no es de resumen, sino que es una función que lo que hace es quedarse con el año como year. Entonces acá, en lugar de usar toda la fecha, usa el year, y básicamente lo que tendría es, por cada año, cuál fue la temperatura que se registró máxima. Entonces, como tenemos 2 años distintos, lo que hace es, bueno, para el 2019 cuál fue el máximo y para 2020 cuál fue el máximo. ¿Sí? Básicamente es esto lo que se va a trabajar en esta unidad, en esta sección, y ustedes lo que van a tener que poder distinguir y resolver acá es consultas en las cuales tenemos que resumir información, a veces sobre toda la tabla, a veces sobre un conjunto de datos, ¿sí? Que se aplica con un filtro, y a veces agrupando por algún criterio, por uno o más. ¿Bien? Tienen que poder también distinguir cuándo o no utilizar having, ¿sí? Y tienen que poder saber utilizar correctamente las funciones de resumen, saber para qué sirve cada una, y saber, conocer que este concepto teórico de que count es la única que no devuelve null y todas las demás sí lo devuelven si no hay información. Sandra pregunta, ¿siempre va de la mano de group by? Having. Sí, having siempre lo voy a usar cuando, sí, o sea, el having siempre lo voy a usar cuando haya un resumen de información. Y creo que no, a ver, una consulta en la que no haya group by y que tenga having. Bueno, ese podría ser, por ejemplo, una pregunta más que nada. Por ejemplo, si vos fíjate que sin group by traería un solo dato. Y el having se encargaría. Claro, el group by se asegura de que traigas más de un dato, o sea, más de una fila. Sí, está bueno. Entonces con having lo que vos haces es filtrar esas filas. Ahora, podrías hacer uno que sin group by te traiga un solo dato, un escalar, una sola fila, mejor dicho, si un escalar. Y después poner el having para filtrar ese. Claro, entonces te va a quedar datos si la condición del having se cumple, y te va a quedar en null si la condición del having no se cumple. Sí, no sé si null o set vacío, que es 0 filas, pero claro. Está bueno, me gustó, lo voy a probar, jamás lo hice y te digo que me vendría bien en muchos casos. Jamás se me ocurrió hacerlo, Sandra. Por ejemplo, vamos a la tabla a la base del cine y vamos a hacer un select asterisco from clientes, ¿no? Entonces, esto lo que hace es traerme todos los datos de todos los clientes, o sea, cada una de las filas con la información, y yo sé, porque el IDE me lo muestra, que son 250 clientes, ¿no? Si yo hago un select count asterisco from clientes, ¿bien? Esto me tiene que devolver 250. Entonces, el resultado de esto es 250, es lo que
resumió de acá. ¿Cuántos clientes hay? Pero esto de having count asterisco, por ejemplo, mayor a 300, por ejemplo, si no estoy en lo, si estoy en lo correcto, tendría que hacer que ese registro no aparezca. Entonces, de alguna manera yo con esto puedo saber si hay más de 300 clientes. Si hay más de 300 clientes, voy a tener una fila. Si no hay más de 300 clientes, voy a tener 0 filas. Mira, se me incorporó un conocimiento nuevo que no tenía. Porque yo después del lado de quien está llamando a esta consulta, podría preguntarme cuántos registros trajo, ya saber, ¿sí? Si cumple o no cierta condición. Si ahí pusiera 200, me tendría que decir 250 esto. Porque no lo puede filtrar porque la condición se cumple. Ojo, del otro lado, imagínense que estoy conectando esto a una aplicación con C#, por ejemplo. Del otro lado también poder usar un if y preguntarme si el valor devuelto es mayor a 300, y como 250 no es mayor a 300, me va a dar false, y también resolverlo, ¿no? Pero es una interesante manera también de hacerlo de otra forma. ¿Sí? Bueno, yo tengo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, bueno, la cantidad de salas, la cantidad de... No, voy a dejar este que me gustó más. Este no, porque este básicamente lo que hace es traerme la cantidad de clientes. Si yo quisiera la cantidad de clientes con teléfono, ¿cómo sería? O sea, puedo hacer esto. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, bien Verónica, porque acá es donde se les empieza a mezclar un poco va un where, va un having, y acá yo lo que tengo que usar es un where. Yo quiero que la condición que escriba, que es teléfono is not null, acá no tenemos teléfono, bueno, celular. Yo quiero que la condición que escriba acá repercuta inmediatamente en cuántos registros va a contar acá. Bien, por eso es que tengo que usar un where. Fíjense, son 198 los clientes que tienen celular, ¿sí? No se resuelve con un having, porque el having a mí lo que me sirve es para filtrar lo que ya se resumió. El where, lo que está por resumirse. ¿Se entiende la diferencia? Es importantísimo que conozcan esta diferencia, ¿sí? Bueno, y otra forma de resolver esto mismo. Sin where. Lo mismo, pero sin usar el where. Exacto. No pongo asterisco porque básicamente me representa todas las filas. Y directamente le pongo qué columna quiero que cuente. Y acá lo que hace es, si no hay datos dentro de la columna celular, si está null básicamente dentro del celular, no lo va a contar. Y si hay, lo cuenta. Entonces, también me da 198. O sea que son dos maneras distintas de resolverlo. Bueno, veamos esta consulta de acá. La capacidad total entre todas las salas de todo el complejo de Cine, lo escribí re mal, de todo el complejo de Cine. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tendría que
qué hacer. Voy a abrir el DER, si quieren, de la base de datos del cine, para que lo puedan tener a mano. Yo quiero, de acá quiero la capacidad total entre todas las salas. Bien, sería un select sum de capacidad from salas. Y 5005 sería como el total de asientos que hay entre todas las salas. Yo después podría hacer acá la capacidad total de todas las salas de tipo 3D del complejo del cine. Entonces acá, ¿cómo sería? O sea, es esto, pero ¿qué más? Con un Word. Con un where y ¿qué más? Que Porque filtre fíjense, por tipo de sala. yo tengo acá el tipo, pero para poder saber si es 2D, tengo que venir, la manera actualmente es con el nombre, ¿no? Fijándonos si en el nombre dice 2D. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es joinear esto a tipo salas y que el ID de tipo de sala coincida con el ID tipo y, como habías dicho vos, con un where que el nombre contenga, vamos a hacerlo así, sencillito, 2D. Entonces, ya no van a ser las 5005, o sí, no sé, depende de los datos, son muchas menos. ¿Ven? 1850. Sí, de 3D, es verdad, 3D. Ahí está. 2045. Bien. Bueno, tengo, a ver, otra más. Para resolver, vamos a ir de lo más sencillito a lo más difícil. Ahora, por cada película, el nombre y cuántas funciones tuvieron en total. Les muestro el DER. Por cada película que está acá, quiero el nombre de la película y la cantidad total de funciones que se registraron acá, en funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Un select. Con un group by. Bien, acá va a entrar en juego el group by. Vamos a traer un select, decían por ahí. Necesito el nombre de la película, así que el nombre de la película. Y necesito la cantidad total de funciones. Así que vamos a hacer un count. Count asterisco, ¿no? O funciones Ajá. directamente. No, no, asterisco. Ujú. From, ¿no? No, ya le puse from películas. Y group by. Necesito saber las funciones. Así que tengo que ir a funciones. Fijarme que la película coincida con el ID de película de la función. Y agrupar por el nombre de película. Bien, entonces acá tengo 289 registros. Acá podremos ya ponerle un alias que diga cantidad funciones. Por cada película, cuántas funciones tuvo, ¿sí? Y a ver cuántas películas son. Esto vamos a hacerlo aparte acá. Count asterisco from películas. Son 300. Y acá me están apareciendo, acá no, acá me están apareciendo en total 289 registros con sus respectivas cantidades de funciones. Eso significa que hay una cantidad de películas que no tienen función, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo haríamos que este resultado de acá, les pongo acá el enunciado con la variante, el nombre de la película, la cantidad total de funciones, voy a poner abajo así quedan los dos. Si la película no
tuvo funciones que figure igualmente en el listado, pero contabilizando 0. ¿Qué tendría que hacer? Case. ¿Ok? Con un case. Sí. No, en realidad con un case no. No, con un case. Yo quiero que una película que no haya tenido funciones, acá aparezca con 0, ¿sí? Con un having count, no. Yo quiero que lo que ya está, además le agregue las películas con 0. Bueno, y Sebastián dice left join. Bueno. Vamos a venir acá y vamos a hacer left join funciones. Y ahora me trae 298. Y antes traía también, ¿no? Ah, no, 289. Y acá me trae 298. Me sorprende porque son 300 películas. Bueno, ahora vemos por qué no trae 300. Pero básicamente mejoramos a que me traigan más películas de las que antes había. Y entonces, ¿cómo podría saber yo acá cuáles son las que no tienen funciones? Quiero distinguir cuáles son las que no tienen funciones. La que acá tendría 0, ¿no? Con Javi. Bueno, entonces yo pondría having count asterisco igual 0. Pero no hay ninguna con 0. ¿Cómo puede ser? Perdón, el having count asterisco que pusiste recién, o sea, Con ¿qué null. haría? De lo que está acá, se queda solo con los que la cantidad sea 0. Ah, ok. Por Está ejemplo, bien. si yo le pongo having count 4, me trae las películas que tuvieron 4 funciones. Y si le pones menor a 1, por ejemplo. Es lo mismo que poner 0. Ok. ¿Y vuelve con 0 el resultado o estará como null? Por eso no está. No devuelve null, acuérdense, count no devuelve null. No. Las que nosotros cargamos haciendo el linear, el left join. Ahí. O sea, ¿están figurando o no están figurando? No terminé de entender Bueno, eso. ¿cómo podemos ver cuáles son las películas que no tienen funciones? Sí, sin usar count, sin usar nada. ¿Cómo veo las películas que no tienen funciones? Y haciendo un select completo para ver toda la info de la tabla. O sea, hago el select, le saco esto del count, que no me interesa. Hago el left join a funciones. ¿Y qué pongo en el where para que solamente aparezcan las que no tienen funciones? Y funciones like null. Bueno, cualquier valor de funciones, cualquier valor que esté en la tabla de funciones, sea nulo, ¿no? Entonces, acá me trae estas, por ejemplo, Angel Eyes. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a tratar de encontrar Angel Eyes. Y me dice que tiene una función. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué una película que yo sé que no tiene función, acá me dice que tiene una función? Devuelve 0 y es cortado con un valor. ¿No? Perdón, escuché. Porque devuelve 0 y eso es contado como un valor. 0 es un número. No, pero tiene algo que ver con eso. Puede ser ¿Vale? que porque está contando la cantidad de veces que aparece el nombre de la película listado y no la cantidad de veces que, o sea, no la cantidad de funciones. Bien, viene por ahí, viene lo que dijo Sebastián, porque acuérdense que asterisco
cuenta una fila, ¿sí? Y fíjense, yo acá en vez de poner el nombre, voy a poner asterisco. Y fíjense, todas las películas que no tienen función, tienen fila. Acá lo podemos ver. Esta película que no tiene función, tiene fila. Si yo pongo asterisco, me va a contar esta fila. Yo lo que tengo que hacer es que cuente qué cosa para que me cuente 0, básicamente. ¿Qué columna podría contar yo de acá para saber que no tuvo función y que me aparezca por lo tanto en 0? Si no tiene un horario, no tiene una función. Sí, o si no tiene un ID de función, no tiene función. Entonces podré usar la clave primaria y contar claves primarias. Contar f.id. Entonces, con f.id, ahora Angel Eyes tiene 0, ¿ven? ¿Sí? Si yo pongo asterisco, como Angel Eyes tiene una fila, me cuenta 1. Igual siguen faltando 2, lo cual es extraño. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Lo único que se me ocurre, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Vamos a agrupar no solo por el nombre de la película, sino por el ID. Y a ver si aparecen 300. Aparecen 300. ¿Ven? Entonces es lo que menciona Sebastián acá. Y la verdad, a veces yo podría decir que esto está todo preparado, esto está todo pensado de antemano, pero salió de casualidad. Básicamente voy a hacer otra query para que se den cuenta qué es lo que pasó. Voy a hacer p.nombre, count, asterisco, no importa, from películas, group by, p.nombre. Y esto es algo que, películas P, ¿no? Y esto es algo que está bueno que haya pasado porque a veces uno no se da cuenta que algo como esto puede pasar y nos altera el resultado. Lo voy a ordenar por la columna 2, que es la cantidad, de forma descendente. Entonces, fíjense, hay 2 películas, ¿sí?, que se llaman igual. Por lo tanto, son 4 películas. ¿Se entiende esto? Yo tengo 2 películas que se llaman Luther y 2 películas que se llaman Sister. ¿Bien? Entonces, al haber 2 estando repetidas y yo solo agrupando por nombre, lo que hizo acá es, todas las películas que tengan nombre Luther van a la misma bolsa a la hora de agrupar. Cuando yo le dije que agrupe por ID, ¿bien? Como el ID sí no se puede repetir, entonces ahí es que me dieron los 300 resultados. ¿Se entiende lo que estaba pasando? Tenía nombres de películas repetidos. Y esto entonces puede llegar a traer problemas, por ejemplo, cuando yo estoy queriendo calcular el promedio de notas de un alumno, por ejemplo, y agrupo por apellido y nombre. Entonces, va a ser un problema eso, porque si yo tengo más de un alumno que se llame Juan Pérez, todos los Juan Pérez van a entrar dentro de la misma bolsa y va a quedarme un promedio de los Juan Pérez. Y está muy mal. Si yo no le agrego algo único como el legajo o la clave primaria, el DNI, lo que sea, va a pasar como lo que pasó acá, ¿sí? Y está excelente que haya pasado porque me ayuda a ejemplificar esto que lo iba a mencionar, pero lo iba a mencionar más en el aire. Acá quedó incluso también me sorprendió porque no sabía que había repetidos nombres de películas. Entonces, se entiende, ¿no?, cómo funciona el Group By ahora. Agrupa por lo que yo le diga. Entonces, si eso que yo le digo podría llegar a repetirse, como por ejemplo un apellido y el nombre, y no me interesa a mí que pase eso, le tendría que agregar un nivel más de agrupamiento que puede ser el ID. ¿Bien? Si yo ahora agrego esto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Una sister puede ser que se llamaba. Luther. Luther. Vamos a ordenar esto por nombre, de forma ascendente, y Luther va a ser más fácil de encontrarlo.
Luther. Bueno, ¿ven? Antes seguramente me decía Luther y 7. Pero ahora que agrupo por ID y nombre, tengo un Luther que tiene 4 y otro Luther que tiene 3. ¿Sí? Acá tal vez, para que sea mejor o más claro, podríamos ponerle el ID también en la selección. Entonces, al ponerle el ID en la selección, yo puedo saber, además de cuánto tiene cada una de las películas de Luther, no me ordena. Ah, claro, me tiene que ordenar ahora por 2. Ahí está. Además de poder saber cuántos hay de cada película que se llama Luther, puedo saber cuál es el ID como para poder identificarlo mejor. Sí, la otra era Sister. Bien. Bueno, esto estuvo bueno que haya pasado porque ayuda a ejemplificar que a veces en el Group By, si no somos del todo claros, nos agrupa mal o nos agrupa como no quisiéramos. Y creo que también quedó claro, o por lo menos ese fue el intento, de cuándo está bien usar el asterisco, cuando no pasa nada usar el asterisco, y cuando yo no voy a usar asterisco, sino que me interesa contar los valores de una columna cualquiera, pero en una columna. Porque como el asterisco siempre cuenta filas, a veces me da un resultado que no es el correcto. ¿Bien? Bueno, vamos con una más de count para ver una cosa interesante. Interesante, una salvedad más que tiene el count. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. A ver, subí un poquito, que quiero ver si es esa la consulta o la anterior. No sé si es la de la 18. Ahí está. Sí, es la de la 18. Ahí el count de la línea 18. ¿Qué me va a mostrar? Me va a contar la cantidad de... me cuesta un poco entender el count asterisco, o sea, si yo estoy llamando otra columna, el count que cuenta. No me doy cuenta. Cuando está solo sí sé que cuenta cantidad, pero cuando está así con otro campo no me doy cuenta que estoy apuntando a contar. Cuando es esto, cuenta filas. Cuando hay una columna, lo que hace es contar los valores que están en la columna que no sean nulos. Sí, pero ahí en la 18, yo estoy pidiendo que me muestre la columna nombre. Ese count asterisco, ¿qué va a contarme? ¿La cantidad de filas que aparecen de la búsqueda? ¿La cantidad de nombres? La cantidad de filas que hay por nombre o agrupado por nombre. Si yo tengo, por ejemplo, para la película Titanic 5 filas, esto se va a terminar transformando en un 5. Ok, ahí está. Pero el problema de lo que había cuando queríamos que muestre 0 y usábamos filas, es que... Sí, contaba el null como un registro. En realidad no es que contaba el null, contaba la fila. O sea, Titanic tenía su propia fila por más de que no tenía función. Entonces, me contaba siempre 1. Por eso es que pasamos, para resolver ese, a una solución en la cual usamos para contar cualquier columna que sea de la tabla funciones. Así las películas que no tengan funciones, ahí van a tener null y me va a contar 0. Y acá en realidad, para que esto quede parecido a la otra y claro, tendría que tener también esto, que agrupe por ID, porque si no también nos daba 298 y tiene que dar, ahora da 291, está bien, porque hay películas sin funciones, pero va a incluir esas que tienen nombre repetido como 2 películas distintas, que es algo que puede pasar. Algo que les iba a mostrar es una consulta más, y esta es una salvedad más que tiene el count. Yo quiero que por cada película pueda haber el nombre de la película y la cantidad de salas distintas en las que se proyectó. ¿Bien? Entonces, por cada película, el nombre de la película y la cantidad de salas distintas en las que se proyectó. Entonces yo tengo películas, tengo funciones que une una película con una sala y tengo salas. Entonces, yo de cada película quiero saber cuántas salas utilizo, ¿bien? Cuántas salas distintas utilizo. Entonces, fíjense, si yo escribo el select con el count, como vimos recién, o sea, vamos a usar p.id, p.nombre,
y count. Por ejemplo, count del ID de sala, por ejemplo. Bien. From películas P, inner join salas S y on p.id igual a s.id. ¿Sí? O ni siquiera tengo que en este caso ir a salas. Esperen, escribí mal el join. Esas funciones, ¿sí? Esas funciones. Y acá lo que vamos a pedir es que el ID de película de la funciones F, coincida con el ID de película. Y acá vamos a contar el ID de sala de la función. Bien, entonces, agrupo por ID de película y por nombre de película. Y acá le vamos a poner cantidad como alias. Bueno, entonces, esto daría la sensación de que es el resultado correcto. Bien. Pero no lo es. Bien. ¿Por qué? O puede ser que se haya repetido la sala y dice distintas. Exacto. Acá, cuando yo pongo esto, en realidad la regla que tenía el count cuando yo le ponía una columna es, mientras que esto no sea null, lo cuenta. Pero no está haciendo ninguna salvedad de, si ya conté ese ID sala, no lo vuelvas a contar. Que es lo que nos está pidiendo acá con esto que dice distintas. Bien. Entonces, si hubo una película, por ejemplo, vamos a ver una que tenga muchos. Esta de acá. La película con ID 8. Vamos a buscar todas las funciones. Todas las funciones que el ID de película sea el 8. ¿Sí? Y fíjense, bueno, justo todas las salas son distintas. Por ahí vamos a estar un buen rato hasta encontrar una. A ver, una que tenga también muchos, la 9. Vamos a ordenar por sala para que sea más fácil de visualizar. Acá ven, la película 9 en realidad se proyectó en 1, 2, 3, 4, 5 salas distintas. ¿Sí? Pero si yo vengo acá, para la película 9, me dice 8. En realidad, 8, ¿qué sería para la película 9? La cantidad de veces que se Las proyectó, filas. va, la cantidad de veces. La cantidad de funciones que tuvo. Básicamente son la cantidad de funciones que tuvo en salas que tienen ID sala. Igual la sala no podría tener null, ¿no? Pero eso es lo que está contando. Y yo lo que quiero que haga es, bueno, la 6 es una sala que conté para la película 9, no, bueno, entonces 1. 14 sería la 2, esta sería la 3. 20 sería la cuarta sala distinta. 20 ya la conté, no la vuelvo a contar, y 21 ya la conté, perdón, no la conté, entonces la cuento. Serían en total 5 salas distintas para la 9. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es, como dicen por ahí, agregar distinct. Pero el distinct no lo tengo que poner acá, porque lo que hace cuando yo pongo el distinct acá es asegurarse de que toda la fila no se repita. Y yo quiero que lo que no se repita es lo que cuenta. Entonces, el distinct va dentro del count. Yo quiero que cuente y de salas distintos. Y fíjense que es bastante entendible hasta en inglés qué es lo que está haciendo. Y ahora fíjense, la 9 son 5. Las salas distintas en las que se proyectaron. Bueno, esto de acá también es algo que van a tener que saber utilizar y saber diferenciar en los parciales y en el final, ¿sí? Meter el ID sala en el group by estaría mal. No es que esté mal, pero va a romper un poco con
el resultado final, porque, sobre todo si le ponemos el distinct, porque todo me va a traer 1 ahora. Si yo le saco el distinct, lo que va a hacer es, por cada película y sala, mostrarme cuántas funciones hubo. Que este puede llegar a servir un poco más, porque yo sé que esta película se proyectó. Si le pongo acá el ID de sala se va a entender mucho mejor. Esta película en la sala 1 se proyectó en 2 funciones. ¿Sí? Eso no significa que además esta película en otra sala también se haya proyectado. Lo que hace es incorporarla a la sala como criterio de agrupamiento. ¿Bien? Es otra cosa a lo que pide. ¿Sí? Bueno. Estamos hasta acá, hago una más y las libero. Y es esta. Por cada película, el nombre y el costo promedio de las funciones. No, no era esta. Bueno, no era este el que tenía pensado, pero sirve igual. Sí, es bastante más fácil de lo que tenía en mente. Pero vamos a armarlo igual. Es para cada película, el nombre de la película. Como ya sabemos que hay nombres de películas repetidos, vamos a usar el ID también. Y el costo promedio de las funciones, el costo de la función, o sea, f.cost. From películas P, inner join funciones F, on p.id igual a f.id película. Y voy a querer agrupar por ID de película y nombre de película. Y por último me pide que el costo promedio de la función cueste menos a 300 pesos. Entonces, acá voy a poner having y el promedio, que yo, por más de que a esto le ponga un alias, no lo puedo acá referenciar así. Tengo que usar la función de resumen que escribí para poder referenciarlo. Esto tiene que ser menor a 300. ¿Bien? Entonces ahí, bueno, no son muchos los que cumplen esa condición, de hecho son 2. Hay que ponerlo 2 veces, digamos. Sí. Si yo quiero ver el promedio y también filtrar por el promedio, lo tengo que poner 2 veces. Si yo quiero filtrar por el promedio, pero no verlo, solo mover los datos de la película, podría no ponerlo acá y ya está. ¿Sí? ¿Por qué no va en el where? Porque yo no quiero que si yo lo pongo en el where, lo que va a hacer es no promediarme aquellas funciones cuyo costo sea menor a 300. Y si lo pongo en el habit, lo que hace es no incluirme en el listado aquellas que el resultado del promedio es menor a 300. Solo listar aquellas películas cuyo costo promedio por función sea menor a 300. No, te pide que filtres esto. Ah, está bien. Bien. Y puede pasar que haya casos donde necesito filtrar cosas con el where y además después al resultado de eso filtrarlo con el habit. Sí podría ocurrir. Bueno. Creo que con esto tenemos ya varios ejemplos de funciones de resumen. Acá vamos a poner funciones de resumen. Y yo les voy a después subir, bueno, la grabación de la clase, el PDF que estuvimos viendo y los datos de la
los datos y la base de datos de la carpintería, ¿sí? de ese proyecto que estaban trabajando. Y ya está habilitado un TP, que sería el 3.2, con queries a resolver con esa base de datos y con funciones de resumen, ¿sí? Claro, Verónica, si el enunciado me pidiese acá con respecto al costo de la función, sería así, otra cosa. Podría llegar a dar algo lo mismo o no, pero va a depender de los datos, pero sería otra cosa, exacto. Así es. Bueno, entonces, nos queda una semana, la próxima, que, a ver, me voy a fijar, pero me parece que es una semana de actividad. Eso significa, la semana de actividad es que le vamos a dar un trabajo a resolver. Después vamos a ver si va a ser en grupo o no necesariamente en grupo y lo puedan hacer individual. Y después podemos conectarnos un poquito más tarde que las 6 esta vez y hacer como una puesta en común y ver si tuvieron dudas y demás. ¿Bien? Quiero chequear que no estoy diciendo pavadas, me parece que sí, pero la semana que viene sería 12 de septiembre, sí, actividad integradora. Así es. Bueno, como le vamos a dar actividades para resolver, ustedes pueden resolverlas en grupo o no. Y la idea es que después nos conectemos y nos pregunten qué dudas tuvieron con respecto a las consultas que se pidieron en esa actividad, ¿sí? Puede llegar a ser con la base de datos de la carpintería o puede ser otra base de datos en la cual le vamos a dar los datos, la base y el DER y las queries que tienen que resolver, ¿sí? Eso es lo que quedaría pendiente para la próxima, para hacer el lunes que viene. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado pendiente antes de finalizar hoy? Nada. Bueno, entonces los dejamos por hoy y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. chao.